estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oremos. Padre, en esta hora, gracias, Señor mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has bendecido en todo, Señor. Y en esta hora pido tu ayuda, Padre Santo, para tomar una aplicación de esta palabra, Señor mi Dios, y aplicarlo al tiempo presente, a nuestra vida espiritual en estos días. Padre, te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tengan la bondad de tomar sus asientos. Amén. Este es muy interesante, este capítulo. Nos habla acerca nuevamente de la casa de Israel, cómo tenía que volver en el futuro a reorganizarse, a levantarse. Una generación sin el Espíritu de Dios. Una generación sin el Espíritu de Dios. La profecía que habla acá, por supuesto, se refiere hacia la casa de Israel. Ahora, Ezequiel era uno de los profetas que había anunciado antes, había advertido a la casa de Israel que se arrepintieran y buscaran a Dios para que no fueran llevados cautivos. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Llegó un momento que ahora sí el enemigo vino y los conquistó y los llevó. Y fueron llevados cautivos por mucho tiempo. Pero mientras ya estaban en el cautiverio, ahí Ezequiel les vuelve o recibe la revelación de Dios, recibe la visión para poder decir lo que va a suceder en el futuro con los cautivos. Y el capítulo explica más adelante que cómo ellos tenían que volver otra vez más. Y yo, con la ayuda de Dios, quiero tomar una aplicación de esto para aplicarlo a nuestro tiempo presente. Estamos hoy en día viviendo también situaciones muy difíciles. Mayormente estos días que estamos enfrentando esta pandemia, hay una situación muy difícil, no solo en lo económico, no solo en lo espiritual, a nivel familiar, en otras áreas. Hay problemas serios. Y por lo tanto nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Y si nosotros podemos comparar con esta visión a nuestro tiempo presente, yo creo que hay mucha gente hoy en día sin la presencia de Dios y se parecen como un valle de huesos secos. Y eso hasta está pasando en la iglesia, y qué triste. Pero que Dios nos ayude a poder ir viendo esto y cambiar, y queremos ser diferente. La condición de la iglesia hoy en día es triste ver. Yo no sé si usted ha pensado cómo está la vida espiritual de todos nosotros los cristianos, de todos los que asisten a la iglesia, de todos los que profesan ser cristiano o cristiana, o tal vez profesan ser religioso. ¿Cómo están? Y ahora vamos entrando en detalle. En el verso 1, y como primer punto podíamos ver la condición espiritual del mensajero. En el verso 1 habla: la mano de Jehová vino sobre mí. El profeta que estaba en comunión con Dios, el hombre que estaba ahora sí consagrado a Dios, que recibía el mensaje y lo transmitía hacia el pueblo. Él era el mensajero. Ezequiel, la semana pasada estuvimos viendo acerca del alfarero, y ahí fue ¿quién profeta fue? ¿Si recuerdan? Jeremías. Estos hombres profetizaron, hablaron a su pueblo, advirtieron, pero como no se arrepintieron, fueron llevados cautivos. Pero lo que notamos primero aquí, la condición espiritual del mensajero. Este mensajero, Ezequiel, es un hombre que estaba en comunión con Dios. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres que estén en comunión con Dios. Necesitamos. Es urgente. ¿Y quiénes van a ser esos hombres, esas mujeres que están en comunión con Dios? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes serán?
nosotros los que estamos acá. Nosotros tenemos que ser esos mensajeros que debemos estar en la presencia de Dios, debemos estar en comunión con Dios. Ezequiel era un hombre que, a pesar de que ahora estaba con los cautivos, lejos de su tierra, pero ahí él estaba en comunión con Dios. Y ahí en ese momento recibe esta visión. Y entonces el versículo nos dice, y la mano de Jehová vino sobre mí. Ahora, como él estaba en comunión con Dios, él estaba cerca de Dios, consagrado a Dios, dice ahí, la mano de Jehová vino sobre mí. Como le dije, esto lo estamos aplicando para nuestro tiempo presente. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarlos a ustedes, hermanos, hermanas. Dios nos quiere usar, pero ¿por qué Dios no nos usa? ¿Por qué Dios no nos está usando hoy en día para llevar este mensaje de las buenas nuevas? ¿Por qué razón Dios no nos está usando? Ustedes podrán decir por qué. Por falta de comunión con Dios, por falta de consagrarnos. Y estamos descuidando este tiempo, mayormente lo que estamos enfrentando es tiempo para que nos juntamos en oración, tal vez en el hogar o tal vez aquí en la iglesia, pero que estemos en comunión. Y así Dios nos puede hablar en medio de estas circunstancias. Dios nos puede hablar. Y entonces la palabra de Dios nos dice que dice, la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Y entonces podemos ver aquí la condición en la cual estaba. Y no solo vino la mano de Jehová, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo vino, pero además dice la palabra del Señor en el versículo, nos dice que y lo llevó a otro nivel. Dios nos quisiera usar hoy en día para predicar el Evangelio, para que seamos ejemplo a otro, para que nosotros demos ahora sí un paso diferente a comparación de los demás. Nosotros vamos a hacer una iglesia que vamos a dar un mensaje diferente. Pero ¿por qué razón Dios no nos está usando hoy en día? Porque no estamos en comunión con Dios. Y Ezequiel, aquí podemos ver su condición. Él estaba en comunión con Dios. Y entonces dice, fue llevado a otro nivel. Dice, fue llevado en el Espíritu de Jehová. Hermanos, para que nosotros podamos ver la circunstancia que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que estar tal vez de rodillas, clamando a Dios, sirviendo a Dios. Y en ese momento viene Dios y nos levanta en otro nivel. Y cuando estamos arriba, ¿qué pasa? Podemos ver mejor. Podemos ver qué hay ahí abajo. Pero cuando estamos abajo, no podemos ver lo que está pasando allá. Y dice la palabra del Señor que la mano de Jehová lo llevó en el Espíritu, y ahí entonces es donde pudo ver lo que necesitamos hoy en día, hermanos, hermanas. Lo que necesitamos hoy en día es estar cerca de Dios, adorando a Dios. No importa lo que pasa, tal vez ha habido restricciones, no hemos podido estar en la casa de Dios como quisiéramos, pero no importa. Si en casa usted está orando, clamando a Dios, ahí Dios le puede hablar y le puede levantar en el Espíritu, y usted puede ver las circunstancias que están pasando, la vida espiritual de la iglesia, la vida espiritual de los demás, y podemos ver que hay necesidad. Pero cuando estamos abajo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están los hermanos espiritualmente? Usted va a decir, pues la verdad no sé cómo están ellos. ¿Y cómo está usted? Aquí más o menos, ahí llevando, la verdad. No, hermanos, tenemos que estar en comunión con Dios. Y cuando estamos en comunión con Dios, nos levanta a otro nivel. Y podemos ver. Entonces, Dios necesita hombres y mujeres que sean fieles en estos días y que nos pueda llevar a otro nivel. Yo quisiera que entre ustedes, hermanos, nosotros aquí en la iglesia, que Dios levante hombres y mujeres, que Dios levante, yo oigo hermanas, hermanos que tienen ese talento, ese don. Dios los quiere usar, pero conságrense, entréguense a Dios, y Dios los va a levantar a otro nivel y los va a hacer ver la necesidad. Y cuando nosotros vemos la necesidad, en caso de Isaías, cuando él estuvo en la presencia de Dios y cuando fue tocado su lengua, entonces Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, porque él ya había subido a otro nivel y podía ver. Y cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Dice Isaías, aquí estoy yo.
Hermanos, Dios nos quiere usar a nosotros en estos días para que seamos ejemplo en la comunidad, para que seamos ejemplo aquí en la iglesia, para que seamos ejemplo a nuestros hijos. Dios nos quiere levantar a otro nivel. Pero ¿por qué razón Dios no nos ha levantado a otro nivel? Porque no estamos en comunión con Dios. Y qué triste, hermanos, estos días, en lugar de que nosotros nos consagremos a Dios, estamos viendo mejor la pandemia, estamos viendo los problemas, estamos ahora sí uniendo a lo que está pasando alrededor, en lugar de buscar la ayuda de Dios, en lugar de estar consagrándonos a Dios, porque los que se están consagrando, de seguro Dios nos está levantando a ver la situación. Hermanos, es tiempo de que nuestra condición espiritual mejore en esta circunstancia. Ahora, la iglesia por 2000 años ha estado de pie. Amén. Y la iglesia ha pasado persecuciones, ha pasado de seguro hambre, ha pasado, ¿qué más ha pasado la iglesia en estos 2000 años? Guerras, hambres. Señales del cielo y la tierra. Ha habido señales, ha habido y tanta cosa. La iglesia ha sido perseguida. La iglesia han quemado la Biblia. Han hecho todo lo posible para parar a los cristianos. Pero como los cristianos están en la presencia de Dios, en comunión con Dios, el Señor los levanta a esos pocos cristianos que quedan y levanta y la iglesia sigue caminando. Amén. Mire, la iglesia sigue de pie. Amén. La iglesia, y esa iglesia somos nosotros, y por lo tanto no es tiempo de dormirnos, no es tiempo de descuidarnos. Entonces vemos la condición espiritual del mensajero. Debemos estar bien con Dios. Ahora, pero vamos al verso 2, la condición espiritual de los que están en el valle. El verso 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿qué dice? Secos en gran manera. Ahora, nosotros los mensajeros que el Señor nos levanta en otro nivel, podemos ver, y aquí Dios le lleva al profeta en visión y lo lleva a un valle, a un lugar hacia abajo, y ahí puede ver los huesos que están secos, distribuidos, o sea, muertos. No hay vida. Y entonces y ahí puede ver, y dice que, según la visión, dice que los hace que camine cerca o que pase alrededor, y están secos en gran manera. No hay esperanza. Hermanos, cuando nosotros empezamos a estar en comunión con Dios, empezamos a estar sirviendo a Dios de todo corazón, nos empezamos a dar cuenta que aquellas personas están secos. No hay esperanza. En sus matrimonios ya no hay esperanza. En sus caracteres ya no hay esperanza. En sus vicios ya no hay esperanza. Y empezamos a verse, esta gente no hay esperanza, está muerto, ya se disolvió, su familia se está disolviendo, no hay esperanza. Y empezamos a ver, y entonces si me preguntan a mí, ¿qué piensa de tal familia? ¿De qué piensa de tal hermano? De seguro yo daría mi conclusión rápido. No, como lo veo, ya no hay esperanza. Este joven ya no va a cambiar. Este matrimonio peor. No, rápido daríamos una conclusión viéndolo, cómo están las circunstancias. Déjeme decirle que hoy en día, espiritualmente hablando, hay mucha gente secos espiritualmente. Profesan decir ser cristiano, profesan ser religiosos, pero no hay vida, están muertos, hermanos. Y eso está pasando en la iglesia también. Mucha gente que están secos espiritualmente. Amén. No hay ganas de adorar a Dios, no hay deseo de testificar, no hay deseo de orar, no hay deseo de leer la Biblia, no hay deseo, no hay esperanza en esas personas, secos en gran manera. Amén. Hermanos, necesitamos, los que estamos en comunión con Dios, orar por ellos y empezar ahora sí. Y por eso ahí viene el siguiente versículo que hace la pregunta. La pregunta de Dios en el verso 3. Esta es una pregunta muy importante. Y le pregunta al profeta. Y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? La pregunta de Dios hacia el profeta: ¿vivirán estos huesos que están secos? ¿Vivirán?
habrá esperanza para esa iglesia, habrá esperanza para esa familia, habrá esperanza para esa nación, habrá ayuno viéndolo con lo que está pasando. Uno puede decir, no, ya no hay esperanza. Pero el profeta, viéndolo aún así, se limitó a dar su respuesta y dejó la respuesta hacia Dios. ¿Qué dijo el profeta en respuesta? Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Usted se ha atrevido a dar respuesta rápido cuando le pregunta qué piensa de tal persona? ¿Cree que se va a levantar? ¿Cree que esta persona va a volver otra vez a consagrarse a Dios y todo eso? Y cuando uno ya lo ha visto, todo eso, y usted rapidito dice, yo creo que me he atrevido a dar algunas veces alguna respuesta. No, yo no tengo esperanza en esa persona. Pero Ezequiel sabiamente dice, Señor, ¿qué dice? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, yo lo sé. Y nosotros hoy en día, fíjense que cuando nosotros venimos acá hace 11 años, por ahí más de ya casi 12 años, cuando llegamos acá, en la nada, no había nada, no sabíamos, y entonces empezamos los servicios allá, y empezaron a llegar unos, y llegó otro, y todo eso, y así, ¿verdad? Ahora sí, no había esperanza, pero ahora sí nos tocó hacer lo que dice el siguiente versículo, porque en el siguiente versículo nos dice, en el 4 al 6, ¿verdad? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Ahora, el paso que nos toca hacer. Ahora, ¿cree que usted va a poder cambiar a las personas? Con lo que usted vaya a predicar, va a ir a orar, yo quiero cambiar a esta persona, yo quiero que cambie. Usted no puede cambiar nada. Usted no va a poder cambiar. Yo no voy a poder cambiar. Es Dios. Pero lo que Dios dice aquí al profeta dice, predícale, profetízales. Es lo único que tenemos que hacer nosotros. Y es lo que empezamos a hacer nosotros. Predicar, animar y hablarle, enseñarle. Y mire, gracias a Dios estamos hasta donde estamos. Pero nosotros tenemos que cumplir y es predicar la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos está llamando a que subamos a otro nivel y veamos que hay tanta necesidad. Hay tantas personas que están sufriendo allá afuera, que no tienen esperanza, aunque profesen ser personas que saben de Dios, pero no tienen esperanza. Nosotros tenemos que mostrar un ejemplo con nuestro testimonio. Vamos a predicar, con nuestra boca vamos a hablar y con todo vamos a dar un ejemplo diferente. Vamos a ver la necesidad, pero usted no podrá ver la necesidad si no está en comunión con Dios. Y entonces, una vez que usted ya está en comunión con Dios y ahora tal vez el Señor le dice, ¿qué vas a hacer con estas personas? Porque Dios nos ha dado responsabilidad. No vayamos lejos, padres o mamás. Dios nos ha dado la responsabilidad. ¿En dónde? En la casa, en el hogar. Ahí tenemos a nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos son ¿qué? Herencia de Jehová. Por lo tanto tenemos que trabajar con ellos, ganarlos, hacer todo lo posible para que ellos puedan buscar a Dios, para que ellos un día no estén en pandilla, no estén en problemas serios. Nosotros tenemos que subir a otro nivel y ver las condiciones espirituales de nuestros hijos, cómo están, y si lo vemos que están secos espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice el versículo, háblale, profetízale, háblale del poder de Dios, y entonces Dios se encargará del resto. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, anunciarle el poder de Dios, y Dios entonces se va a empezar a encargar de lo demás. En estos días es triste que estamos viviendo, y si nosotros tal vez, como muchas veces no vemos las circunstancias, no nos damos cuenta porque nos falta estar en comunión con Dios, lo vemos todo normal. Pero hermano, cuando de verdad estamos orando a Dios y cuando Dios nos habla y empezamos a ver la necesidad, entonces nosotros empezamos a orar por los demás, empezamos a preocuparnos, y eso está faltando en nosotros. Que Dios nos ayude. He leído los grandes avivamientos que sucedió aquí hace 200, 300 años en este país, pero había un gran avivamiento que la gente deseaba estar en la casa de Dios, que deseaba congregarse cuando habían campañas. Se reunían, ellos cancelaban trabajo y era corrido 1 semana, 2 semanas y hasta a veces 3 semanas cancelados.
había un avivamiento tremendo. Ahora, ¿cuál? En lugar de venir a la iglesia, vámonos para al centro comercial, al mall, a pasear y todo. En lugar de buscar a Dios, estamos viviendo en valle de huesos secos. Y es triste, hermano. Necesitamos hombres como Ezequiel, hombres o mujeres que se levanten y que Dios nos hable y que nos levante a otro nivel y podamos ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y de esa manera entonces podamos continuar con la iglesia. Hermanos, yo espero que ustedes sean uno de ellos, que se levanten y vean la necesidad que hay y vamos a predicar. No vamos a poder cambiarlo a la gente, pero vamos a predicar. Vamos a hablarle del poder de Dios. Vamos a hablarle de las maravillas de Dios. Testifíquelo con la palabra y con su ejemplo y con todo. Y entonces el Señor se encargará de hacer lo demás. Amén. Y un día de esto yo quisiera ver. Y más adelante dice que después que profetizó el profeta, empezaron ahora sí a subir los tendones y empezaron a cubrirse. Y después le dice, ahora predícale o profetiza el Espíritu. Y empezó a tener vida y se levantó un ejército. Qué bonito cuando nosotros nos unimos. Ustedes, hermano Hipólito, hermano Francisco, todos, antes andaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahora, gracias a Dios, empezaron a tener vida. Amén. Ya empezaron. Ahora tal vez falta el Espíritu Santo para que tengan ese poder para predicar. Un día de esto podrán decir, hermano, y algunos lo están haciendo, ya están predicando, ya están cantando. Y un día de esto dice, yo quiero ir a predicar y ya me voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está llevando. Hermanos, hay mucha necesidad. El valle de huesos secos sigue todavía y necesitamos hombres como Ezequiel que se levanten para ir a profetizar, para ir a predicar. Necesitamos, hermanos. Por lo tanto, no se duerme estos días. Busquemos de Dios, consagrémonos de Dios, hermanos. Es tiempo de aprovechar estos días. No es para lamentar, es para consagrarnos. Y que en estas circunstancias que estamos pasando podamos ver cuánta gente necesitan del poder de Dios, necesitan de la ayuda de Dios. Hermanos, nosotros somos los medios. Por lo tanto, vamos a pedir la ayuda de Dios, que Dios nos ayude a hacer eso.